Había una vez un anciano viudo llamado Erasmo que vivía solo en una gran casa en el campo. Había enviudado hacía muchos años y se había dedicado a criar a sus hijos y a sus nietos. Erasmo era un hombre amable y generoso, pero también solitario. Un día, mientras paseaba por el parque, conoció a una mujer llamada Rocío, quien había sufrido una pérdida similar a la de él, solo que ella tendría unos 45 años y Erasmo estaba cerca de los 70 años. Comenzaron a hablar y se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Pronto comenzaron a pasar tiempo juntos y desarrollaron una amistad cercana. Pero, poco a poco, la amistad de Erasmo y Rocío comenzó a convertirse en algo más. Se enamoraron el uno del otro y comenzaron una relación secreta. Erasmo tenía muchos años de no tener intimidad con ninguna mujer. Una noche en una cena en la casa de Rocío, ella decidió ponerse un pantalón apretado con tacones. Erasmo al mirarla tan sexy casi se le paraliza el corazón. Ella preguntó si nunca había tenido relaciones con alguien más que su esposa. Él respondió que no. Sin embargo, sus hijos son muy creyentes de ser fieles siempre. Incluso aunque la pareja haya fallecido, ellos eran de la idea de siempre ser fieles. Rocío dijo que eso era muy egoísta por parte de sus hijos, no dejarlo tener pareja siendo viudo. Ella sin embargo quería compensar a Erasmo por ser tan bueno con ella. Así que se quitó el pantalón y quedó solo en ropa interior y tacones frente a Erasmo. Nuevamente el pobre Erasmo se andaba infartando al ver a tan hermosa mujer. Sin embargo, tenía necesidades acumuladas por muchos años de viudez y tuvo una intimidad muy hermosa esa noche con Rocío. Erasmo se sentía culpable por estar engañando a la memoria de su esposa, pero no podía resistirse a la felicidad que le proporcionaba Rocío. Sin embargo, el engaño de Erasmo no pasó desapercibido. Uno de sus nietos descubrió su aventura y se lo contó a su madre, quien estaba devastada por la traición de su padre. La familia estaba rota, y Erasmo se dio cuenta de que había destruido todo lo que había construido con su esposa. Erasmo se sintió atrapado entre la culpa y el amor, y tuvo que elegir entre quedarse con Rocío o volver a su familia. Al final, decidió dejar a Rocío y tratar de recuperar la relación con su familia. Fue un camino difícil, pero poco a poco la familia comenzó a sanar y Erasmo estaba indeciso si hizo mal o hizo bien. Pero el relato no terminó ahí. A pesar de su promesa de dejar a Rocío, Erasmo no pudo resistirse a sus encantos. Comenzaron a verse de nuevo en secreto, y el abuelo volvió a mentir y engañar a su familia. Un día, cuando Erasmo estaba en casa con Rocío, su familia llegó de improviso. Lo encontraron allí, desnudo en la cama con su amante. La escena fue aterradora, y la familia no podía creer lo que veían. Se sintieron traicionados y engañados por el abuelo que tanto amaban. La familia se alejó de Erasmo, y él se quedó solo, sin nadie a quien recurrir. Rocío, cansada de la situación, decide hablar con uno de sus hijos. Le dejó en claro que Erasmo siempre fue fiel a su esposa, pero la vida tenía que seguir. Él necesitaba amor de una mujer, pero sin sentirse atacado por su familia. Hicieron una reunión familiar y la mitad de la familia decidió alejarse, pero dos de sus hijos le dieron el apoyo para que Erasmo pudiera ser feliz con Rocío en lo que le resta de vida. ¿Y tú? Si tuvieras un familiar viudo, ¿dejarías que rehiciera su vida con otra pareja? Comenta en la caja de comentarios. Espero que veas el siguiente relato de infidelidad.